Semana se ha registrado una cantidad de declaraciones en torno, primero, a la familia del fiscal general Juan Lanchipa, que una de las hijas trabajaba con el magistrado Hurtado. Se aclaró esta situación. Luego se vio el patrimonio que se había declarado ante la Contraloría, se observó el patrimonio de la hija menor. Bueno, varias cosas se han dicho en torno a este tema. Y quiero saludar, por favor, al fiscal general del Estado Plurinacional, el doctor Juan Lanchipa, con nosotros. Bienvenido, fiscal, un placer tenerlo acá. Para mí el placer, muy buenas noches, un gusto de compartir con usted y bueno, usted me da la oportunidad para que podamos llevar adelante la aclaración correspondiente. Por favor, fiscal, se ha dicho mucho, como yo hacía la introducción, sobre el patrimonio de sus hijas. Llamaba la atención que siendo tan jóvenes hacían, es más, sumatorias y demás de cuánto gana un funcionario público, si logran o no tener ese tipo de patrimonio. Bueno, toda esta serie de agresiones, ataques, estaban dirigidos hacia mi persona para, en cierta forma, mellar la integridad, la ética de la autoridad. Pero en ese ataque, en esas agresiones, ellos han utilizado un elemento muy bajo, han utilizado a la familia, han involucrado a las hijas. Y esto es lo que realmente lastima a cualquier persona. El patrimonio que ha sido objeto de un cuestionamiento tiene la siguiente explicación y muy sencilla. En 1995, hace casi más de 25 años, juntamente con mi esposa adquirimos un inmueble muy modesto, muy sencillo, pero luego, después de 10 años, logramos construir el inmueble. El valor del inmueble ha ido permanentemente en un crecimiento, tanto en el valor del terreno como en el valor de la construcción. Yo traigo unos documentos que acreditan que nosotros no hemos fraguado, no hemos alterado, no hemos escondido nada respecto al patrimonio. Tengo el formulario de pago del impuesto de la misma casa en Miraflores, donde, reitero, tenemos nuestra vivienda hace más de 25 años. En el 2002 estaba evaluado en 502.000 bolivianos, el inmueble incluyendo el terreno y la construcción. Luego, por el incremento, el 2005, cuando ya hacemos la construcción, el inmueble llega a costar 940.000 bolivianos. Según la documentación dada por los impuestos en la alcaldía. Este es el formulario único de recaudaciones, donde muestra el valor del inmueble, que es la suma del terreno más la construcción. Entonces nos da el resultado de 940.000 bolivianos el 2005. Y vamos pagando permanentemente un incremento del valor y vamos pagando nuestros impuestos en relación a esa permanente elevación del costo. El 2014, el mismo inmueble, la misma vivienda, sin haber hecho ninguna otra modificación, tal cual, llega a tener un valor del terreno más la construcción en la suma de 1.405.000. Es el gobierno municipal, a través de la Dirección de Recaudaciones, que establece el valor del inmueble en 1.400.000. Y a partir de esa fecha es donde surge ya un incremento muy considerable. Y esto debido a que el gobierno municipal de La Paz aprueba la ley 170, que modifica las tablas de valoración del inmueble en relación al terreno y a las construcciones. La misma vivienda, reitero, que el 2014 estaba en 1.400.000, en la gestión del 2015 hace un incremento en el valor, el gobierno municipal, en más del 200%. El mismo inmueble cuesta, según la alcaldía, 4.290.000 bolivianos. Ahí está, este es el monto. Y aquí está ya ampliado el monto, porque son números muy pequeños. Y son 4.264.740 según la alcaldía. Y
ese incremento por también el mejoramiento de la situación económica del país, que todos los inmuebles han sido incrementados, no solamente el mío, sino en toda la ciudad de La Paz. En la última gestión hemos visto que el valor llega a 4.176.000. Ahí se demuestra, con esta documentación que nosotros hemos traído para mostrar a la población, de que el patrimonio se refiere a un valor nominal contenido en el valor del inmueble. No es un patrimonio como en algún momento tendencioso y maliciosamente han pretendido hacer ver como fuera dinero en algunas cuentas o en algún otro rubro. ¿Cuándo ustedes deciden que esté a nombre de sus hijas? ¿Desde qué momento? Desde el momento en que se ha adquirido el bien inmueble en 1995. ¿Desde el terreno? Desde el terreno más una pequeña construcción sencilla que teníamos. Desde 1995 que tenemos el inmueble que, reitero, el 2005 fue modificado ya con unas construcciones. Y desde entonces ha ido incrementando el valor del inmueble. Ese es el patrimonio, es el único patrimonio que se tiene. Bueno, ahí no vemos nada ilegal, es totalmente lícito que un padre quiera comprar un inmueble a nombre de sus hijos. ¿De cuántos hijos estamos hablando? Tenemos 3 hijas y las 3 hijas son copropietarias. Ahora bien, ¿dónde surge el error? Tenemos nosotros que mi hija menor, una vez que ingresa a la función pública, presenta su declaración jurada por el valor total del inmueble, lo cual ha sido un error. Ella debería declarar solamente por la tercera parte que le corresponde. Ella declaró por el total del inmueble. Y entonces la hija menor. Esto, naturalmente, por tratarse de un error aritmético, ha dado lugar a que tenga que presentar una declaración jurada rectificatoria solamente por la tercera parte. O sea, ¿ya hizo esta declaración rectificatoria? Hoy presentó la solicitud para hacer la rectificación en el tercio solamente del valor del inmueble. Ese es el patrimonio. Porque ella no puede declarar de todo el inmueble porque no es dueña de todo el inmueble. Jurídicamente comparte solamente con las hermanas. Así es, solamente ella debería haber declarado la tercera parte, pero ella, porque es la primera vez que presenta, y además creo que dejó a un tramitador para que le llene el formulario de declaración jurada, toma el valor total del inmueble. Y ese es el patrimonio que ahora se debe dejar claramente establecido, que no hay nada escondido, todo está claro. Bueno, todo arrancó también en base a lo que pasa con el magistrado Hurtado, ¿no? Y sale el nombre de una de sus hijas que trabaja en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y decían, trabaja con el magistrado Hurtado. Es más, mostraron una documentación en la que se establece una lista de personas que son parte de esta sala y que ella trabajaría ahí. En base a eso es que sale todo esto, ¿no? Sí, presentan una declaración, una autoridad de la Asamblea Legislativa, mencionando de manera tendenciosa que ella formaría parte del grupo de trabajo del magistrado Hurtado, lo cual no es cierto. Ella forma parte de una estructura administrativa del Tribunal Constitucional que no tiene ninguna relación directa con el magistrado Hurtado. Ella ocupa un cargo subalterno, debe ser en un sexto o séptimo grado, que no tiene ninguna injerencia en el tema relacionado a la elaboración de resoluciones, autos supremos, o mejor dicho, sentencias constitucionales o demás resoluciones. Ella cumple funciones administrativas que no tienen, reitero, ninguna vinculación con el magistrado Hurtado. Esto ha surgido a raíz de que nosotros estamos llevando adelante un proceso de investigación con varias personas que han intervenido en el caso Montenegro. Y lo que han pretendido con esto es poner en duda la integridad y el trabajo de la Fiscalía General y en el caso del fiscal general. Han pretendido poner en tela de duda la idoneidad que nosotros que estamos llevando adelante el trabajo de investigación. Y en el caso del magistrado Hurtado y el caso de Pedro Montenegro, ¿cómo se va a actuar? ¿Qué es lo que corresponde? Hay unos elementos que se están analizando y por lo cual se han convocado a varias personas para que presten su declaración. ¿Cómo es así? Que el señor
Pedro Montenegro haya visitado el Tribunal Constitucional con otro nombre, con Pedro Hoffman. La persona que ha acompañado a esta persona, la persona que ha permitido el ingreso y a quién ha visitado. Son elementos que nosotros estamos llevando adelante en la investigación. ¿Y ya se tiene identificada esta persona? Estamos nosotros con todos estos elementos, pero no lo podemos dilucidar en público, pero sí, el origen se funda en la visita del señor Pedro Montenegro con el nombre de Pedro Hoffman al Tribunal Constitucional. Ahora, hay otra investigación dentro de todo esto que también tiene que ver con el señor Pedro Montenegro, y es este auto supremo que es modificado. Aquí tal vez no me va a dar nombres, pero ¿ya se ha identificado a quienes realizaron este hecho fraudulento? Tenemos nosotros una lista de las personas que han participado en la elaboración del auto supremo, en quien ha subido al sistema informático un texto que es diferente al texto que han firmado los magistrados disponiendo la detención del señor Pedro Montenegro con fines de extradición. Tenemos la lista de todas aquellas personas, estamos en el proceso de investigación para establecer el grado de responsabilidad de cada una de ellas. No quiero pasar esto y quedarme con la duda, y si me puede responder yo le voy a agradecer mucho. Cuando nos dice que hay una persona que habría ayudado a Pedro Montenegro como Pedro Hoffman a ingresar al Tribunal Constitucional, ¿habría sido esta persona la que hizo los encuentros o el ingreso? Porque no fue directamente Pedro Montenegro, sino esta tercera persona. Es parte del proceso de investigación y no quisiera yo entorpecer, es un elemento sustancial dentro de este caso. ¿Cuándo se va a tener mayores datos sobre este caso que ha generado tantas repercusiones y que está pues poniendo en la mirada a muchas autoridades judiciales, como el magistrado Hurtado, ¿no? Que a raíz de eso es que sale todo este conflicto con su familia? En el caso Montenegro se han iniciado varias investigaciones. Tenemos desde el tema de la falsedad de su certificado de nacimiento y con el cual ha cambiado su nombre, su apellido. Luego tenemos la investigación por el caso de consorcio con el ex coronel Medina. Tenemos el caso que acaba de comentar usted de la alteración, supuesta alteración de un auto supremo. Y estamos en cada uno de estos llevando adelante diferentes investigaciones, de tal manera que no es un solo caso. Y además el tema de narcotráfico, que es el fundamental en relación al señor Montenegro. Ahora, en un asesoramiento jurídico, para que nos quede clara la figura, tengo entendido que Brasil obviamente ha hecho el pedido de la extradición a Pedro Montenegro. ¿Qué pasa si en Bolivia llegamos a juzgarlo, no a procesarlo? Y en este caso él estaba pidiendo un proceso abreviado y demás, ¿no? Si se llega a tener una sentencia por cualquiera de estos delitos en Bolivia, ¿él tendría que quedarse aquí o se lo puede extraditar? ¿O primero tendría que cumplir en Bolivia y luego extraditarlo? Esto se denomina una extradición diferida. Nosotros, de acuerdo a nuestra normativa, debemos hacer que previamente cumpla con aquella condena que ha sido establecida por un tribunal boliviano. Posteriormente, dar cumplimiento a la solicitud de extradición. Si nosotros tenemos en curso estos procesos de los cuales hemos comentado y se llega a tener alguna sentencia en aquellos casos, pues nosotros vamos a tener que aplicar esa extradición diferida. Ahora, en ese caso, ¿no es más grave, y le pregunto en el poco conocimiento que tengo, no es más grave ser acusado de narcotráfico en Brasil por más de no sé cuántos kilos de droga en Brasil, siendo de una organización, que tratar de conseguir una sentencia aquí por doble identidad? O sea, ¿no es mejor que se vaya a Brasil y cumpla su sentencia allá por el nivel del delito, digamos? Nosotros no podemos hacer una valoración sobre estos aspectos. Lo único que a nosotros nos ocupa es llevar adelante el esclarecimiento de estos hechos, llegar a la verdad, tener la identificación de los hechos y de los autores. Ahora, sería distinto, ¿no?, si nuestro sistema tendría dentro de su legislación la sumatoria de delitos. Ahí sería diferente, ¿no?
porque aquí Sí. una cantidad de delitos que tiene el señor Pedro Montenegro. Así es, no tenemos el concurso. Lamentablemente. Pero bueno, ya que estamos hablando de narcotráfico, permítame hacerle esta consulta también, porque tengo entendido que en esta intervención que hizo el gobierno a los aeropuertos en el departamento del Beni, también había presencia de fiscales para llevar adelante toda esta parte de los microaspirados, pruebas y todo eso, ¿verdad? Sí, el Ministerio Público ha participado solicitando la autorización judicial para los allanamientos en los aeropuertos de Trinidad como en Santana. En todos los operativos sí ha tenido la participación de un fiscal. Nosotros hemos asignado 4 fiscales para que puedan llevar adelante y continúan llevando adelante este proceso de microaspirado, de establecer si alguna de estas aeronaves está comprometido en el tráfico de sustancias controladas. A raíz de los últimos hallazgos en Paraguay es que se da este tipo de allanamientos y de intervenciones. Es una política del gobierno de la lucha frontal contra el narcotráfico. Y en esta lucha, naturalmente, el actor también fundamental es el Ministerio Público. En esta oportunidad se ha llevado una tarea conjunta entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia, y también el Ministerio Público. Ahora, nosotros hace unas 3 semanas, o cuando se dio el primer caso de la avioneta en Paraguay, hicimos un contacto con el viceministro Quiroga y él decía, nosotros tenemos que hacer la denuncia en Santa Cruz, llevamos policías de Santa Cruz, fiscales de Santa Cruz, para llevar adelante operativos en el Beni, ¿no? Porque ya el narcotráfico tiene tanta fuerza que se ha infiltrado, o sea, hay mucha filtración de información. En el Ministerio Público, ¿usted siente lo mismo para trabajar en el Beni y luchar contra el narcotráfico? Nosotros tenemos plena confianza en el personal, pero sin embargo existe algún rasgo de duda, lo cual no puede existir para llevar adelante un trabajo de esta naturaleza. Con la mayor pulcritud, dentro del margen de la confidencialidad, se debe llevar adelante el trabajo del Ministerio Público. Por eso es que se hizo la intervención del Ministerio Público con fiscales de La Paz, se solicitó al juez de La Paz la autorización del allanamiento, porque fíjese, si lo hacemos dentro del departamento de Beni, el fiscal solicita y pues se pierde la oportunidad de la sorpresa que querían para este operativo. Bueno, lo que nos dice es importante porque hay una preocupación entonces en torno a esto para las autoridades. No es que se tiene total confianza en que se va a tener efectividad en estos operativos si se trata de hacer en el Beni. O sea, realmente el narcotráfico está metido en todo. Tenemos nosotros que tener el máximo cuidado en este tipo de acciones. Nosotros, al momento de solicitar la orden de allanamiento, la orden judicial, vamos a presentar ante un funcionario subalterno quien puede filtrar la información. Entonces, por eso es que nosotros hemos preferido presentar la solicitud con directamente medidas de seguridad ante la Autoridad Judicial de La Paz. ¿Cuándo se van a tener los resultados? Porque el ministro hablaba de los microaspirados y todo lo que se tenía y algunas avionetas que han sido observadas, ¿no? Sí, reitero que el trabajo continuo es arduo, los fiscales están desplazados allá desde el fin de semana y bueno, estimo que seguramente hasta el día de mañana concluyan con todo el verificativo de todas las avionetas. Usted me corrige si me equivoco, por favor, pero sería la primera vez que se lleva adelante un operativo tan importante de intervención con la Fiscalía, con el Ministerio de Defensa, con la Policía y los militares, en este caso varios aeropuertos de un departamento simultáneamente. Es la primera vez, ¿verdad? Sí, se ha hecho un trabajo conjunto muy coordinado entre entre los 4 ministerios, el Ministerio Público, el Ministerio de Defensa, Justicia y Gobierno. De manera coordinada se ha llevado adelante esta operación en todo el departamento de Beni, porque son varios los lugares donde tenían los hangares y las avionetas.
Bueno, esperemos que haya muy buenos resultados para que se pueda detectar a quienes cometen estos delitos. Pero permítame, yo tengo que aprovechar que usted está aquí para hablar de varios temas. Y hay un tema que nos ha preocupado mucho y es esta cifra que va subiendo, hablando de la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la crueldad con la que se está matando a las mujeres. Hablamos de 58 hasta el momento, fiscal. Lastimosamente no. Son 60 el reporte que tenemos de feminicidios en lo que va de este semestre. Pero debemos también tener presente que en similar época del año pasado, el primer semestre del año pasado, se llegó a 61 feminicidios el 2018 en el primer semestre. Estamos bordeando las mismas cifras, pero también estamos en la misma situación, no ha mejorado. Tenemos nosotros esa gran preocupación de que la violencia siga imperando, siga teniendo su máxima expresión en el feminicidio. Nosotros debemos siempre buscar que los orígenes, no solamente las consecuencias, porque como Ministerio Público nosotros tenemos solamente las consecuencias y en tal sentido nosotros, ¿qué nos queda? Llevar adelante la máxima protección a las víctimas, para no revictimizarles, para darles la mayor protección. Ahora, como Ministerio Público, ¿qué observan en torno a la justicia? Porque dicen, se lo detiene, se detecta el delito, pero la justicia no acompaña para poder llegar a sentencias. Estamos hablando de tal cantidad y son muy pocas sentencias las que se tienen. Y un dato muy particular, dentro del registro de estas 60 feminicidios, el departamento donde más se han producido estos hechos lamentables es el departamento de La Paz, luego el departamento de Cochabamba. Nosotros, estando como sede de gobierno, estamos muy preocupados el grado de violencia extrema que se da en la sede de gobierno. No ocurre lo mismo en otras ciudades, pero ¿por qué? Con este delito, sobre todo. En este delito, bueno, el tema de violencia viene a ocupar el primer lugar dentro de la carga fiscal que tenemos. Bueno, primero están los delitos de orden patrimonial, pero los delitos relacionados a violencia son los que influyen considerablemente en las cifras de la carga fiscal. Imagínense esas cifras, la realidad que estamos viviendo, y se habla y se plantea en algún momento que se pueda declarar alerta por las cifras de feminicidio. ¿Usted cree que ya corresponde? Lo que consideramos es que se debe llevar adelante un encuentro nacional de todas las autoridades, de todos los sectores que tienen que ver con el tema de la educación, de la prevención, el tema del tratamiento del juzgamiento, autoridades judiciales, autoridades de educación, todos los sectores estamos involucrados en el tema de la violencia. La violencia se origina muchas veces por la pérdida de valores que tenemos desde el hogar. Es bien importante llevar adelante la construcción de una verdadera cultura de paz, pero desde el respeto al prójimo, desde los hogares. Vemos nosotros con mucha tristeza cuando se habla de esa discriminación hacia la mujer desde el vientre, porque cuando se encuentran a una señora que está en proceso de gestación, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que general o usualmente se le escucha preguntar? ¿Qué es lo que esperas que sea? ¿Que sea varón o mujer? Y cuando las respuestas dicen que es mujer, no, que sea varón. Entonces ya se puede sentir que existe una discriminación desde el vientre hacia la mujer. Y debemos nosotros entender que es nomás nuestra sociedad inclinada hacia fortalecer el machismo y no proteger a la feminidad, a la mujer. Nuestras autoridades deben ser las primeras en garantizar nuestra seguridad, en protegernos y en cumplir la ley. Según la ley, el acoso sexual, ¿qué se dice del acoso sexual y cuál es su sanción según la ley? Bueno, es una forma de agresión a la intimidad, a la mujer o al varón, porque esto no tiene una distinción, pero el acoso necesariamente implica un grado de violencia hacia otra persona. ¿Es un delito? Sí.
¿Cuál es la sanción según la ley? No tengo en la mente, pero es... Pero es un delito y tiene sanción. Es un acto punible que merece una sanción. Entonces, si el gobernador Esteban Urquizu es acusado y ha sido denunciado por un acoso sexual, esto es una figura delictiva, según la ley. No puedo comentar en el caso particular de la persona que usted nombra, pero de manera general, de manera abstracta, toda agresión a la sexualidad, a la intimidad de las personas es un hecho punible. Yo le agradezco mucho por haber estado con nosotros, fiscal. Compartir también estos datos y solo como comentario, usted me hacía referencia que tiene 3 hijas, ¿verdad? Así es. Yo me imagino, yo cuando veo a un niño que es golpeado o violentado, mi corazón de madre se derrite. Cuando vemos esas cifras de mujeres violentadas, de mujeres asesinadas de esa forma tan cruel, como padre, ¿qué siente? Primero, que la mayor protección que debemos dar a nuestros hijos y aplicar sobre todo esta regla de oro que dice en la propia Biblia: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Implantar esa regla de oro, porque ahí está el origen del comportamiento ético. Si uno reconoce su valor ético, entonces lo puede desplazar hacia el otro. Eso significa: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Lo primero, conculcar los valores, educar y defender. Coincido con usted y yo creo que es un trabajo de todos, de todos. A veces nosotros es muy fácil señalar y decir, ay, este no hace, ¿no? La autoridad o la policía o la justicia. Pero ¿qué hacemos nosotros también desde casa para evitar que esta violencia siga creciendo? Evitar que nuestros hijos vean la violencia como cualquier cosa normal. Es tarea de nosotros también, así que tenemos que hacer la tarea en casa. Gracias por haber estado con nosotros. No, ha sido un placer, muy amable, muchas gracias. Nos vamos a la pausa, Ricardo. Tenemos una pausa acá en Todo a Pulmón. Siga con nosotros, volvemos en breve. Son las 11:16. Ya retornamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10.